in a lake, right? El río corre, no se detiene. A river runs, it doesn't stop. El lago está embalsamado en un solo sitio. A lake is pooled into one area. No corre, It doesn't move, it doesn't run. está estable en un solo lugar. It's stagnant in one place. Y vamos a ver la gran diferencia que hay entre un lago y un río en esta mañana. And this morning we're going to see the big difference that there is between a river and a lake. Yo si preguntara en esta mañana, ¿ustedes saben cuál es el río más largo del mundo? If I asked you guys this morning, what is the longest river in the world? Yo sé que algunos saben, I know that some know. quizás algunos me dicen que el Nilo, Some might say the Nile. otros me dicen que es el Amazonas, Some say the Amazon. otros pueden decir que es el Mississippi, Some might say it's the Mississippi. pero yo les voy a decir en esta mañana I'm going to tell you this morning que el río más largo del mundo es el Amazonas that the longest river in the world is the Amazon River. y está en Sudamérica. And it's in South America. Así que tenemos algo valioso los sudamericanos. So we South Americans have something valuable. Tenemos el río más largo. En segundo lugar And we have the longest river. In second place, está el Nilo, it's the Nile. que hasta que no se descubrió que el Amazonas era más largo, That until the Amazon River was discovered, todos creían anteriormente que era el Nilo el más largo. everyone thought that the Nile was the longest river in the world. Pero por ciento y pico de kilómetros But by 100 and something kilometers, se comprobó que el Amazonas es más it largo. was confirmed that the Amazon is longer than the Nile. En tercer lugar hay un río chino. And in third place, there's a river in China. En este momento no se me quedó el nombre de ese río chino. I forget the name of the river. Y en cuarto lugar And in fourth place, está el río americano Mississippi. we have the American River, the Mississippi. Así que no está tan lejos So it's not too far behind. del récord de los ríos Estados Unidos. It's not too far behind the American River. Creía que iba a seguir hablando. Gloria a Dios. Pero en esta mañana yo no quiero hablarle del Amazonas. But this morning, I'm not going to talk to you about the Amazon River. No quiero hablarle del río Nilo de Egipto. And I'm not going to talk to you about the Nile River from Egypt, Ni tampoco del Mississippi. nor of the Mississippi. Quiero hablarle del río más largo del I universo. want to talk to you about the longest river in the universe. El río que yo les voy a hablar no tiene fin. The river that I'm going to talk to you about has no end. Y no es de este mundo. And it's not of this world. Es un río eterno. It's an eternal river. Es el río de Dios. It's the river of God. Todo lo que pertenece a Dios Everything that belongs to God es eterno. is eternal Porque Dios mismo es eterno. because God himself is eternal. Quiero decirles, hermanos, I want to tell you, brothers, que vemos acá 4 niveles de este río. we see 4 levels in this river, Lo que me dice que es un proceso de crecimiento. which tells me that it's a process of growth. Y yo lo he comparado And I've compared it con la vida cristiana que nosotros llevamos. with the Christian life that you and I go through. Dice el profeta Ezequiel que este ángel, o hombre como dice acá, The prophet Ezekiel says that this angel, or this man as it says, cogió un cordón, o como dice acá, un cordel, y midió 1000 pies. he took a line in his hand and he measured 1,000 cubits. Perdón, 1000 codos. Yeah, 1,000 cubits. Oh, tú lo dijiste bien. Un codo es aproximadamente 45 centímetros. A cubit is about 45 centimeters. No me pregunten inches, ustedes deben saber. Don't ask me that in inches. Y 1000 codos equivale más o menos a 500 metros. And 1,000 cubits is about 500 meters. Y dice que cuando midió los 1000 codos, este ángel le hizo entrar, dice la palabra, me hizo entrar en el río. And after the angel measured these 1,000 cubits, he asked the prophet Ezekiel to go through the waters. Lo que me enseña que no fue voluntad de Ezequiel, So, which tells me that it wasn't necessarily Ezekiel's will, sino que el ángel le dijo, métete, but the angel said, go in, entra go al río de Dios. into the river of God. Y entró Ezequiel al río. And Ezekiel entered into that river. Y dice que en los primeros 1000 codos el agua le llegaba a los tobillos. And it said that in the first 1,000 cubits, the water went up to his ankles. Todos sabemos, ¿verdad?, cuáles son los tobillos. We all know what our ankles are, right?
son apenas 2 inches que tenemos del suelo. It's about 2 inches from the floor. Y entró y verdad que cuando usted entra a un río o al mar siente ese impacto frío que le da. And right when we go into the water and it's at our ankles, it's kind of cold. We feel the water kind of cold. Porque usted entra con su cuerpo cálido, con el clima que el cuerpo debe tener. And because you go in with your body really warm or really hot. Y cuando impacta en el agua está más fría que la temperatura de su cuerpo. And when it hits the water, the water is a lot colder than your body is. Por lo tanto, recibe un impacto en su cuerpo. So it's kind of like a shock. You feel a shock in your body. Pero fíjese que no le dijo el ángel que se quedara allí apenas entrar al río y le llegara el agua de a los tobillos. But if you notice, the angel didn't tell Ezekiel to just stay in the waters that were at his ankles. El ángel le dijo, entra, anda. The angel said, go, walk. Y anduvo, como les dije, 1000 codos. And he walked 1,000 cubits. Aparte de estos 1000 codos, Aside from these 1,000 que cubits, significa una medida, that is a measurement. también entra el factor tiempo. We also have a time factor. Ezequiel no entró corriendo al río. Ezekiel didn't go running into the river. Ezequiel entró caminando al río. Ezekiel walked into the river. Y si usted va de aquí del púlpito ahí a la calle a Providence, And if you go from the pulpit to Providence Road, usted va a tomar un tiempo. it's going to take time for you to get there. No va a ser instantáneamente. It's not going to be instantaneous. Entonces, luego que tuvo el tiempo Ezequiel de caminar los primeros 1000 codos, So in that time that Ezekiel had to walk those first 1,000 cubits, el ángel midió otro 1000 codos. the angel measured another 1,000 cubits. Y de la misma manera le dijo a Ezequiel, ahora anda, métete esos otros 1000 codos. And in the same way, the angel told Ezekiel, go, walk those other 1,000. Y cuando iba metiéndose por otros 1000 codos, And when he el was- agua le comenzó a subir And as he was going the other 1,000 cubits, the water started to rise to his knees hasta que llegó a las rodillas. until it got to his knees. En este segundo proceso de entrar 1000 codos más, In the second process of walking out another 1,000 cubits, también hay un periodo de tiempo. there's also another period of time. Y el tiempo es más largo And the time is more, it's longer que los primeros 1000 codos. than the first 1,000 cubits he walked. ¿Por qué, dirá usted? Why, you would ask? Porque mientras usted camina en un río a la altura de los tobillos, Because if you're walking in water that's only ankle high, camina prácticamente como si caminara en el suelo. it's like you're walking on dry land. Pero cuando ya entra más arriba de los tobillos, But when it starts getting higher than your ankles, por la naturaleza, por la física del agua y del cuerpo, by nature, estoy hablando universitario, el cuerpo no responde a la misma velocidad. by nature, it's not going to be as fast to walk in the water. Se encuentra un poco más frenado. You're going to go through it slower, Entonces el tiempo es más largo. so it's going to take you longer. Una vez que Ezequiel entró en ese río la segunda vez The second time that Ezekiel walked in that water y le llegó el agua a la rodilla, and the water got to his knees, el ángel le midió otros 1000 codos para the adelante angel measured another 1,000 cubits forward. y le dijo, ahora anda esos otros 1000 codos, And le he dijo said- Ezequiel. And he told Ezekiel, walk those other 1,000 cubits. Y el agua continuó subiendo en el cuerpo de And the Ezequiel. water kept rising. Ya no caminaba con la misma facilidad que entró los primeros 1000 codos, But now he's also not walking with the same ease Ni- he was with the first ni 1,000 con la cubits. facilidad que entró los segundos 1000 codos. And it's not as easy as the second 1,000. Ahora el agua ya le estaba dominando más al cuerpo a Ezequiel. Now the water was starting to dominate more over Ezekiel's body. Dije bien, Ezequiel. Sí, porque me confundo con el rey. Y cuando ya iba caminando a los terceros 1000 codos, And when he started to walk the third 1,000 cubits, ya de la rodilla le comenzó a subir más arriba. it started rising from his knees. Ahora las Biblias de antes o las Biblias, digamos, de una versión antigua, dice lomos. Now, an older version of the Bible says loins.
Pero las nuevas versiones dicen cintura. and the newer versions say waist. Y la cintura es lo correcto. And waist is a good translation. Porque a veces cuando nosotros escuchamos la palabra lomos, Because sometimes when we hear the word loins, nos imaginamos acá a la altura de los hombros, ¿verdad que sí? we might think that it's at our shoulders. Ahí contamos los lomos. That's what we call our loins. Pero si se dice cintura, But if we say waist, entonces consideramos la mitad del cuerpo. so then we consider them the halfway point of the body. Así que yo creo que la versión nueva en esa particular suena más correcto So in that sense, the newer versions, they sound better para nuestro español. for our language. Acuérdense que la Biblia fue traducida en muchos idiomas Remember that scripture was translated into many languages. y no todas las palabras pueden adaptarse al idioma original, pero ese es otro tema aparte. And that's another topic. La cuestión que cuando ya había entrado el tercer nivel, Ezequiel ya estaba hasta la cintura el agua. So the issue is that when Ezekiel went to walk the third 1,000 cubits, the water was waist high. Lo que me dice que tomó un tiempo más largo que el anterior. So which means that this took even longer than the second one. Pero el ángel no se quedó allí. But the angel didn't stop there. El ángel siguió y midió otro 1000 codos hacia adelante. The angel measured another 1,000 cubits forward, Y le dijo, entra. and he told him, go. Yo estoy parafraseando, no va a encontrar esas palabras que le decía entra, ¿ok? I'm paraphrasing just so you understand. Y entonces ya entró Ezequiel So Ezekiel entered the water, y el agua le siguió subiendo a medida que iba avanzando esos 1000 codos. and as he was walking those 1,000 cubits, the water kept rising. Le llegó ahora sí a los hombros, Now it got to his shoulders. le pasó los hombros, It got higher than his shoulders. le llegó a la cabeza, It got to his head. It le pasó la got cabeza, higher than his head. de tal manera que Ezequiel dice ya no podía hacer pies en el río. In such a way that Ezekiel says that I couldn't keep my feet on the ground. Entonces ya Ezequiel se sentía como lo que nosotros conocemos como flotar en el río. So now Ezekiel was floating in the water. Y dice la palabra que ese río ya no se podía caminar, sino si uno quería andar en el río o cruzar el río, era solamente nadando. And he says that the water was so high that we couldn't walk through it anymore. You had to go through it swimming. Porque el cuerpo ya no podía dominarlo por sí mismo dentro de ese río. Because he couldn't control his body himself while he was in the water, in the river. Ahora yo no sé si Ezequiel sabía nadar, Now, I don't know if Ezekiel knew how to swim, pero yo sí sé que no nado. but I know that I don't swim. ¿Qué problema para las personas como yo que no nadan? What a problem it is for people like him who can't swim, Porque ¿qué pasaría? Nos hundiríamos. because we would drown, or he would drown. Cuando nuestros pies ya no asientan la base, When our feet can't feel the floor anymore, pierden el balance. we lose our balance. Y yo lamentablemente he tenido experiencia And he unfortunately has had experiences de no pisar fondo, of not touching the floor, de hundirme of drowning, y de desesperarme al mismo tiempo. and get very, very desperate in the process. Es algo trágico que no se lo deseo a nadie. It's something very tragic that I don't wish upon anybody. Pero parece que Ezequiel quizás sabía nadar. But maybe Ezekiel knew how to swim. ¿Tú sabes nadar? Sí. Amén. Así que esa fue la experiencia. Todo esto, hermanos, les digo que era una visión, no fue literal, ¿ok? So just so you understand, all this was a vision that Ezekiel had. Son de las grandes profecías que recibía el profeta Ezequiel It's one of the great prophecies that Ezekiel received, para mostrarle Dios sus propósitos que tenía. so that God could show him his purposes. Ahora bien, la aplicación que yo le doy a esto es a nuestra vida cristiana. The way I see this is in regards to our Christian life. Vuelvo a repetir para que no haya mala interpretación. La aplicación que yo le doy The application or the way I'm taking this, es aplicarla a nuestras vidas cristianas. so that we can apply it to our Christian lives. Con esto les quiero aclarar que yo no le estoy interpretando la visión de Ezequiel, When I mean this, I'm not saying that I'm reinterpreting Ezekiel's vision. sino que estoy dando una comparación. I'm just making a comparison. ¿Ok? La interpretación es otra. The interpretation is something else.
Es muy grande la interpretación. The interpretation of this particular vision is very big. Pero yo la quiero llevar sencillamente But I simply a una aplicación espiritual de cada uno de nosotros. want to have a spiritual application to this vision. Y yo comparo que cuando nosotros entramos en el río de Dios, And I compare this to when we walk into the river of God. quiere decir que nos convertimos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. It means that we are converted to the gospel of our Lord. El río de Dios significa la palabra de Dios y significa el Espíritu Santo. The river of God means the word of God and his spirit. Cuando usted se convierte al Señor, ya no es propiedad suya su alma. When you are converted to the Lord, your soul is no longer your own property. Cuando usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal, pasa a ser propiedad del Espíritu Santo. When you accepted the Lord Jesus Christ as your Savior, your soul became the property of the Holy Spirit. Según Efesios, el capítulo 1-2, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. According to Ephesians, we are sealed by the Holy Spirit, Lo que no tiene nada que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. which doesn't necessarily have anything to do with the baptism of the Holy Spirit. Así que cuando usted comienza a caminar en el río de Dios, So when you start walking in the river of God, ya no está haciendo su voluntad. you are no longer doing your own will. Acuérdese que Ezequiel decía, y me dijo el ángel que entrara. Remember that Ezekiel says that the angel told me to go through. No nos dice que era la voluntad de It Ezequiel. doesn't tell us that it was Ezekiel's own will. Nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo estamos dando nuestra voluntad al Señor. When we accept the Lord Christ, we are giving him our will. Pero claro, como todo recién nacido, But as every newborn, necesita la alimentación para crecer. we need to be fed so that we can grow. Esa alimentación para crecer That food so that we can grow es el periodo que se toma usted de los primeros 1000 codos. is that it represents that first 1,000 cubits. Cuando usted recién se convierte a Cristo, usted no sabe orar. When you are first converted to Christ, you might not know how to pray. Aunque usted sepa leer, no sabe por dónde comenzar a leer la Biblia. Even though you know how to read, you might not know where to start reading the Necesita Bible. ser instruido, You need to be instructed. necesita ser guiado. You need to be guided. Y naturalmente usted debe crecer espiritualmente. And naturally, you should be growing spiritually. De otra manera sería un fenómeno. Otherwise, Se lo voy a explicar. Si usted tiene un recién nacido y le da de comer, I'll explain it a different way. If you have a newborn and you give him food, naturalmente va a crecer. naturally they would grow. Pero si usted le deja de dar alimentos, But if you stop giving them food, no va a seguir creciendo. they're not going to keep growing. Por eso que va a ser un fenómeno. That's why they're going to be Va a tener 2 o 3 o 4 años, 2, 3, 4 years old, pero su tamaño va a ser pequeño. but they're going to be really small. ¿Por qué digo esto? So why do I say this? Porque hay muchos que se meten al río de Dios, Because there are many who go into the river of God, quizás empiezan a leer la Biblia, they start reading the Bible, quizás se comienzan a aprender a orar, maybe they start learning how to pray, pero no siguen avanzando en el río. but they don't keep walking in the river. Los 1000 codos depende de un periodo de tiempo. The 1,000 cubits depend upon a period of time. Y todo aquel que se detiene en un periodo de tiempo, And all those that stop in a certain period, se para el proceso que esté ejerciendo. they stop in that process that they're going through. ¿Estoy hablando claro o no? Am I making myself clear or not? Estoy hablando español, ¿verdad? I'm talking English, right? Está bien el traductor. Entonces la persona recién convertida So the person that is just converted ya está en los caminos del Señor. is already in the steps of the Lord. Ya entró en el río de Dios. They are walking in the river of God. Entró en la palabra. They are in the Word. Fue sellado por el Espíritu They are Santo. sealed by the Holy Spirit. Pero ahora necesita el proceso de crecimiento. But now they need that process of growth. Por eso cuando el ángel vio que ya había hecho los primeros 1000 codos Ezequiel, That's why when the angel saw that Ezekiel had walked those first 1,000 cubits, entonces el ángel mide otros 1000 codos. the angel measures another 1,000. Antes no. But before that, he didn't. Usted debe terminar un proceso para entrar en el segundo. You need to finish a process to go into the next one.
En la escuela secular nadie pasa por hacer un mes de escuela, pasa inmediatamente al segundo grado. Tiene que terminar el primer grado. It's just like in school. You go through one grade and then you go to the next grade. En la secundaria, In high school, de la misma manera. it's the same way. En la universidad, In college, de la misma manera. it's the same way. Nadie brinca de un primer año al último. No one starts in the first grade and then jumps to the last one. En las cosas del Señor es lo mismo. And the things of the Lord is the same way. Nadie puede pasar al segundo nivel espiritual si no ha terminado el primer nivel espiritual. One cannot just jump to the next spiritual level without going through the first one. Usted the previous necesita one. un proceso de tiempo para su conocimiento. You need a process of time for you to grow. Su mente no ha sido espiritual anteriormente, lo que ahora la palabra le enseña a tener una mente espiritual. Your mind wasn't spiritual before, but now the word is teaching you to have a spiritual mind. Así que cuando usted terminó ese proceso de los primeros 1000 codos, So when you finish that process of the first 1,000 cubits, el ángel le va a medir otros 1000 codos hacia the adelante. angel will measure another 1,000 cubits forward. Y usted va a comenzar un segundo proceso And you'll start a second process de crecimiento. of growth. Dios no quiere tener hijos fenomenales God doesn't want to have diseased children, que solamente crezcan físicamente, pero espiritualmente no crecen. that they might be able to grow physically, but not spiritually. Así que cuando Ezequiel recibió el segundo mandato de que se metiera más al río, So when Ezekiel was given that commandment to keep going into the river, dice que el agua le llegaba a la rodilla. it says that the waters were going up to his knees. Usted ya tenía conocimiento un poco de la palabra, un poco, escuche bien, un poco de la palabra de Dios. Now you have a little bit more knowledge about the word. Ya lo guiaron a que usted debe prepararse para las aguas del bautismo. Now you've been instructed to prepare for the waters of baptism. Es un error pensar que alguien se va a convertir cuando se bautice. It's a mistake to think that someone is converted when they are baptized. Yo lamentablemente he tenido la experiencia de algunos padres I unfortunately have seen some parents. que me han dicho, mi hijo es un diablito, yo quiero que me lo bautice, pastor. My son is a little devil. Pastor, can you please baptize him? A ver si se me calma y a ver si se me pone más See if he'll calm down a little más bit. quieto. Maybe he'll chill out. Yo le digo, ese es un error, hermana. I tell them that's a mistake. El bautismo no cambia a nadie. Baptism doesn't change anybody. El bautismo es una confirmación que usted ya cambió. Baptism is a confirmation that you've already changed. Así que es un error de los padres que digan, voy a bautizar a mi hijo o voy a bautizar a mi hija para que se convierta. So it's a mistake for the parents to think that they're going to baptize their children and then El they're going to change. bautismo no salva a nadie. Baptism doesn't save anybody. El bautismo es un mandamiento Baptism is a commandment que debe seguir el cristiano convertido ya. that a converted Christian should go through, should No follow, importa si es joven, si es adulto o es anciano. regardless of how old they are. Pero ya va con un conocimiento. So now you have some knowledge. Ya sabe dónde está Mateo en la Biblia. Now you know where Matthew is in the Bible. Ya sabe dónde está Génesis. Maybe you might know where Genesis is Ya sabe dónde está Apocalipsis. or where Revelation is. Y así que ya ha crecido espiritualmente un poco. So now you have grown a little bit spiritually. Entonces ya cuando el agua le llega a la rodilla y usted ya se ha bautizado, So when the waters come up to you to the knees and you've been baptized, usted está más internado now you're more committed en el proceso del acercamiento hacia Dios. you're committed to the process of getting closer to God. Pero fíjese, hay personas que se han quedado voluntarias o involuntariamente hasta las rodillas. But there are many people who have stopped at the waters that are at their knees. Muchas veces dicen, cuando yo ya me bautice, hasta ahí llegué. Some say when I get baptized, I'm done. Ya cumplí con la palabra de Dios, así que ya me quedo quieto. I have fulfilled the word of God, so now I'm done. I'm gonna stop. Es un error. That's a mistake. Cuando usted se bautiza, terminó el segundo periodo. And you've been baptized, you finished that second phase. Pero el ángel midió otros 1000 codos hacia adelante. But the angel measured another 1,000 cubits forward. Usted terminó con el bautismo, el segundo periodo de crecimiento. You got baptized and you finished that second phase of growth. Pero ahora tiene un tercer periodo de But now crecimiento, there's a third phase of growth donde usted ya se siente más sólido en la palabra del where Señor, where you are more solid in the word of God,
donde usted ya puede ser un dirigente de la música o un dirigente de los jóvenes o un dirigente de los caballeros o de las damas si es dama. or where you can be a leader in the youth or in worship or in the men's or women's ministries. Pero However, todavía usted tiene los pies en la tierra. you still have your feet on the ground. Todavía usted se está dominando por sí mismo. You are still walking on your own power, if you will. Mientras usted pueda caminar en el río, As long as you can walk on eso quiere the riverbed, quiere decir que usted todavía se domina a sí mismo. that means that you are still in control of yourself. Ha crecido en conocimiento. You have grown in knowledge. Ahora sabe orar. Now you know how to pray. Quizás sabe dirigir un cántico. Maybe you can lead a song, Pero todavía usted se autodomina. but you are still in control of yourself. Todavía mientras usted toca fondo en el río, As long as you are walking on the riverbed, muchos se han virado para atrás many have turned around y han salido del río. and they've left the river. Es lamentable, It's unfortunate, pero eso sucede. but that happens a lot. ¿Por qué? Why? Porque en la rodilla usted todavía se domina a sí Because mismo. when you're at your knees, you are still in control of yourself. Entonces cuando usted se bautizó ahora, el ángel le mide 1000 codos más So now that you're baptized, the angel measures another 1,000 cubits. y entra en ese río And he- ahora con menor dominio del cuerpo. And now you're walking into that river with less control of yourself. Usted ha crecido después del bautismo. You have grown after you have been baptized. ¿Sabe por qué? Why? Porque usted ha seguido el proceso de crecimiento. Because you have continued that process of growth. Pero si usted se quedó solamente en las rodillas del río, But if you just stayed at the knees, ahí está la diferencia de lo que es un lago y un río. that's the difference between a river and a lake. En el lago queda todo ahí en el lago estancado. A lake is stagnant, it's not moving. En el río corre. A river flows. Hay muchos que se han quedado en las rodillas del río. There are many that have stayed at waters just knee high. No están creciendo. They're not growing. Todavía los problemas de la vida lo dominan. The problems of their lives are still dominating them. Todavía las pasiones de la carne lo dominan. The passions of the flesh are still in control of them. Todavía usted tiene los pies en el fondo del río. You still have your feet on the bottom of the river. Todavía se autodomina usted mismo. You still control yourself. Entonces usted necesita entrar más adentro del río. So you need to go farther into the river. Y cuando el río de Dios le llega a la cintura, And when the river of God gets to your waist, podría decirle que usted ya perdió el 50% del dominio propio. I can say that you've lost 50% of your own governance. Porque acuérdese que usted está en un proceso de Because crecimiento. remember, you are in a process of growth. Dios quiere que su pueblo siga prosperando en los caminos de Dios. The Lord wants his people to keep prospering in his ways. La palabra de Dios es un libro inagotable. The word of God is an inexhaustible book. Nadie puede decir, como dicen los universitarios, yo ya me leí toda la Biblia, You can't say, as some say, I've read the whole Bible, pero no ha habido ninguna conversión, but there's been no conversion porque no están en el río de Dios. because they're not in the river of God. El río de Dios es espiritual. The river of God is spiritual. Y Pablo dijo que las cosas de Dios han de discernirse espiritualmente. And Paul said that the things of God have to be discerned Y spiritually. esa es la ventaja de un cristiano sin letra And that is the advantage of a Christian with no degree a un universitario. to a scholar. Un universitario puede citarle la Biblia y que lo hay. And a scholar can cite the whole Bible, maybe Desde Génesis hasta from Apocalipsis. Genesis to Revelation, Pero no entienden nada de lo que saben, que han leído. but they don't understand of anything that they've read. Un indocto Someone who hasn't studied, que ya está con el agua en las rodillas en el Señor, that has the waters to their knees in the Lord, le puede decir al universitario, la palabra de Dios quiere decir esto y esto, y tú no lo entiendes. can tell the scholar, the word of God says this, and that, and you don't understand it. Y el universitario, estoy hablando de los universitarios no cristianos, no se me ofendan los que ya están convertidos. I'm talking about scholars who aren't Christian, by the way. Entonces el universitario dice, sí, pero ustedes no saben cómo se mantiene el mundo en el espacio.
But a scholar might say, oh, but you don't know about this and that. Y le empiezan a sacar esos temas universitarios que al pobre hermanito lo dejan en la luna. And they start talking about all these concepts and things that the poor man is lost. Pero el hermanito humilde que está metido en el río de Dios le va a decir, como le dijo el ciego a los fariseos, yo no sé qué es, pero una cosa sé que antes no veía y ahora veo por la palabra de Dios, soy salvo por la sangre de Cristo. But the brother or sister in Christ can say, just like the blind man told the Pharisees, I know one thing. I couldn't see before, but I can see now because the word of Christ has saved me and has transformed me. Amén. Amen. Gloria a Dios. Así que hermanos, es un proceso la vida del cristiano. So brothers and sisters, the Christian life is a process. No hay nadie aquí en este auditorio o en este templo There's no one here in this building que me pueda decir, inclusive yo, that can say, including myself, que ya conozco todo de Dios, that I know everything about God, que ya le conozco a Dios todos sus movimientos, that I know all of God's moves, que ya conozco a Dios como la palma de mi mano. that I know God like the back of my hand. Nadie, No one. nadie, No one. nadie conoce a Dios totalmente. No one knows God completely. Le veremos We will see him cara a cara. face to face. Eso sí, That is esa true. es la promesa. That is a promise. Le veremos cara a We cara. will see him face to face. Entonces sí podremos decir que conocemos a Dios. And then we can say, yes, we know God. Mientras tanto, seguimos por fe. In the meantime, we continue by faith. Todo lo que se acepta a Dios es por medio de la fe. Everything that we accept from God is by faith. Y aún dice Pablo, esto no es de vosotros, sino es de Dios. And as Paul says, this is not from yourselves, but Aún it's la from fe que God. tenemos no nos pertenece a nosotros. Even the faith that we have does not belong to ourselves. Así que usted ha progresado hasta la rodilla. So now you have progressed to the knees. Yo lo felicito porque usted ha llegado I congratulate you because you have gone en el proceso de You have crecimiento. gone through the process of growth. Pero aún en la cintura usted está tocando los pies en el suelo, ¿verdad que But sí? even if the waters are at your waist, your feet are still touching the ground. Todavía usted se domina a sí mismo. You can still walk under your own power. Todavía puede decirle las cosas de Dios sí, You can still say yes to the things of God, o puede decirle que no, or you can still say no, porque usted mismo todavía se domina. because you are still walking under your own Pero power. ahora viene el cuarto periodo que el ángel le pone a Ezequiel y mide otros 1000 codos hacia But adelante. now it's the fourth phase that the angel tells Ezekiel to walk another thousand cubits. Entonces yo me supongo que Ezequiel diría, para mí se me va a hacer fácil porque estoy caminando. But now Ezekiel might say, oh, this is going to be quick because I'm still walking on under my own power. Pero no sé si para sorpresa de Ezequiel, cuando ya no tocaba el piso, But I don't know, maybe it was Ezekiel's surprise when his feet couldn't touch the ground anymore. le habrá dicho al ángel, no puedo avanzar más, He might have told the angel, I don't know, no me puedo dominar yo mismo. I can't go anymore. I can't feel El the ground agua me anymore. domina, Now the water is just pushing me el agua forward. me lleva, The water is taking me. el agua me The empuja. water is pushing me forward. Ya no hago lo que quiero, sino lo que el río me hace que haga. I'm not doing what I want anymore except what the water is making me do. ¿Sabe lo que el proceso que ha pasado Ezequiel? Do you know what the process that Ezekiel is going Que through? ya no se manda a sí mismo, sino lo manda el Espíritu Santo. Now he's not telling himself what to do, but the Holy Spirit is showing him what to do. Que ya no dice lo que él quiere, sino lo que el Espíritu Santo pone en su boca. That he's not saying whatever he wants to say, but what the Spirit is telling him to say. Que ya no va a los lugares que él quiere, sino a los lugares que el Espíritu le guía que That he's vaya. not going to the places that he wants to anymore, but he's going to the places where he is led by the Spirit. Los que andan según el Espíritu no pueden pisar en la tierra porque no se pueden dominar. Son dominados por el Espíritu Santo de Dios y hacen la perfecta voluntad de Dios. Those that are walking in the Spirit cannot touch the ground anymore because they are filled with the Spirit. The Ay, Spirit is hermano pushing them and Néstor. leading them. Hermano Néstor, pero ¿quién hace eso? Sí lo hay. Oh, but Brother Nestor, who's walking like that? Sí lo hay. There are those Personas que ya no tocan el piso. people who are not touching the ground anymore. Persona que dice, yo no sé por qué el Señor me puso que vaya a darle una compra a aquella persona que ni la conozco, pero sé que tiene necesidad. People that say, I don't know why I'm gonna buy these groceries for this person I don't even know, but I'm gonna do it. Yo al principio, hermano, yo iba al hospital, lloraba por los enfermos y luego me preguntaba cuando quedaba solo, pero ¿por qué hice esto? Sometimes I used to go to the hospital to pray for the sick, and then I would ask myself afterwards, why did I do that? Y el Espíritu me decía, porque tú
tú ya no te mandas, ahora te mando yo y tú estás para hacer las obras que yo te mande que hagas. And the Spirit would tell me, because you are not your own boss anymore. I tell you what to do and where to Usted go. usted sabe una cosa, en los labios de aquellos que ya están nadando en el río de Dios no existe la palabra no. Though for those that are walking, that are in the river of God, there's no longer a no. Sino que dice, Señor, heme aquí, But they say, Lord, here I am. lo que tú quieras. Whatever you want. Ya no me mando yo, I'm not in control of ya no myself. toco el piso. I can't feel the ground anymore. Ahora estoy flotando en tu I'm presencia. floating in your presence. Ahora soy guiado en tu I am presencia. guided in your presence. Ahora voy a lugares que quizás ni pensaba ir que fuera. Now I'm going to places where I never would have thought of going Hago before. cosas que no pensaba nunca hacer. I'm doing things that I never could have Soy imagined. guiado por alguien mayor que yo. I'm guided by someone greater than myself. Soy guiado por alguien que vive en mí. I'm guided by someone who lives inside Soy me. guiado por alguien que ha dado la sangre por mí. I'm guided by someone who has given their life and their blood for me. Esos son los hermanos que están nadando en la presencia de Dios. Those are those brothers and sisters that are swimming in the presence Esos of the son Lord. los hermanos que Dios está buscando día tras día And those are para guiarlo conforme a su voluntad. And those are the brothers and sisters that God is looking for day after day to guide them in His will. Mi exhortación es que no se queden en las rodillas. My exhortation is move past those waters that are only knee high. Mi exhortación es que se dejen llevar por el Espíritu Santo. My exhortation is be guided by the Holy Spirit. Que usted pueda decir como el apóstol Pablo, And you can say, like the Apostle Paul, ya no vivo yo, I don't live anymore. Cristo vive en mí. Christ lives in me. Quiero pecar y no puedo pecar. I want to sin and I can't. Quiero hacer lo malo, no puedo hacer lo I malo. want to do what is wrong, but I can't. Quiero hacer un perjuicio, no puedo hacer I perjuicio. want to make a judgment, but I can't. Sino que hago aquello que no quiero hacer. But that I don't want to do, I do. Nunca yo llevé una compra a un hombre o a una mujer que esté pasando necesidad. I've never given a person who's in need groceries. Ahora lo hago. Now I do it. Quizás sin sentimientos. Now without feeling. Pero hay alguien que me está guiando por But dentro. there's someone guiding me. Yo nunca ayudé a aquel que me decía, me faltan $50 para pagar el bill de la luz. I never helped someone who told me I need $50 for my light bill. A los que me pedían dinero para así, yo les decía, ora al Señor te va a darle los medios. Sometimes I used to tell those people, pray, and the Lord will give you somebody. Pero sabes una cosa, que el Señor te puso a ti, me puso a mí para ayudar a ese necesitado. But I want to let you know that God has placed you and me to help those people in need. Dijo la epístola a los Santiago, muéstrame las obras si dices que tienes fe. James said, show me your works if you say you have faith. Porque hay hermanos que se quedan en las rodillas del río y dicen, yo tengo fe, una fe grande. Cualquier cosa que vengan a pedirme, ore al Señor, ore al Señor. Some people who have stayed at the knees, they say, oh, I have faith. Anyone comes up and tells me, I need something, I'll tell them, pray. The Lord will help you. Esa no es la voluntad de Dios, mi hermano. That is not the will of God, my brothers. La voluntad de Dios que se deje guiar The will of God is for you por el Espíritu de Dios. for you to be led by the Holy Spirit. Ayuda al necesitado, Help those in need, aún a vuestro enemigo. even your enemies. Les voy a decir una anécdota. I'm gonna give you a story. En nuestras vecindades, que son hermosas, ¿verdad? Nuestras vecindades. In our beautiful neighborhoods, Había un cristiano there was a Christian en una casa. in a house. Al lado había un impío. Next to that house was an unbeliever. Entonces el impío tenía la costumbre de barrerle toda la basura al cristiano. And the unbeliever had a tradition of taking all of his trash and placing it on the Christian side. Si fuera un cristiano que solamente está pisando los pies del río, If that Christian was a Christian who was only at his ankles or at their knees, estoy seguro que le devuelve la basura al vecino que le puso. I am certain that they would blow the trash back onto the other side. Pero este cristiano no, la alzaba la basura que le ponía el vecino y se la echaba en su zafacón, en el zafacón de él. But no, this Christian took the neighbor's trash and placed it in his own bin. Y así lo hizo por mucho tiempo. And they did that for a very long time. El vecino irónico, así malo, The unbeliever, the rude neighbor, le echaba toda la basura al cristiano, a la casa del cristiano. would take all of their trash and throw it onto the Christian side.
Un día se le ocurrió un pensamiento al cristiano. One day, the Christian, it occurred to him something. Compró un ramo de flores. Why don't I buy a bouquet of flowers? Visitó al vecino que le tiraba la basura. And he visited the neighbor that would throw their trash onto his Y con side. una sonrisa en sus labios le dijo: hola vecino, Dios le bendiga, aquí le traigo un regalito. And with a smile on his face, he said, "Neighbor, how are you? God bless you. Here's a present." Y le dio el ramo de flores. And he gave him the bouquet of flowers. El impío se quedó viéndolo así, muy asombrado. The unbeliever was so shocked. Dice: pero no le entiendo, yo le he estado tirando la basura todo este tiempo, mi basura a su casa. And the unbeliever said, "I don't understand. I've been throwing my trash on your side for so long. Y usted ahora viene con una sonrisa y me trae un regalo de flores, un ramo de flores. But now you come to me with a smile and this vase of flowers." El cristiano muy sabiamente And the Christian very wisely, le dijo: porque nosotros damos lo que tenemos. he said, "We give what we have. Nosotros tenemos amor, We have love. tenemos que dar amor. We need to give love. Usted da lo que tiene. You give of what you have. Usted siente de tirarle la basura a mi casa, eso es lo que tiene. If you feel like you need to throw your trash on my side, that's what you have. Pero lo que yo tengo es siento amor por usted. But what I have is love for you. Por eso que le traigo las flores. So that's why I give you this vase." Ese era un verdadero cristiano. That is a true Christian. Pagar con bien por el mal que está recibiendo. To pay with good, even the evil Esa he's es la receiving. doctrina de Cristo. That is the doctrine of Christ. Amarás al prójimo You will love your neighbor como a ti mismo. as yourself. Yo tengo ya elaborando un mensaje sobre eso. And I've been thinking about a message about this. De quién es mi prójimo. Who is my neighbor? Pero eso se lo dejo para otra oportunidad. But I'll leave that for another time. Hermano, mi exhortación es que no se quede con el río en las rodillas. My expectation is don't let the waters just stay No at your llegue knees. con el río de Dios hasta la cintura. Don't let the water just stay at your waist. No diga: ya tengo instituto, ya conozco, ya sé predicar. Don't say, "I've been to Bible Institute, I can preach, I'm good." Porque todavía usted se está dominando a sí mismo. Because you are still controlling yourself. Y lo que quiere hace y lo que no quiere no lo hace. And when what you want to do, you do, and what you don't, you don't. Pero cuando entres a los últimos 1000 codos del río del But Señor, when you go into those last 1,000 cubits in the river of tu the Lord, proceso irá en aumento cada día más y más y más. you will grow more and more each and every day. Y ya no te gobernarás tú And you mismo. won't govern yourself El anymore. Espíritu de Dios que está en ti te The gobernará. Holy Spirit of God that is inside you will govern you. Harás el bien a quien no lo You merezca. will do good to those who don't deserve it. Ayudarás al You will necesitado. help those in need. Visitarás al hospital al que está solitario sin familia. You will visit those in the hospital who are alone, Hará without families. muchas cosas que la carne ahora no te deja hacer. There are many things that the flesh right now Porque doesn't let you todavía do. te estás dominando tú mismo. Because you are still governing yourself. Lánzate al río las últimas 1000 codos Throw yourself into those last y 1,000 cubits. sentirás cómo el río de Dios te lleva para aquí, para allá. And you will feel how the Spirit of God will take you. ¿Sabes una cosa? You know one thing? No hay amargura ni día infeliz en los que se dejan dominar por el Señor. There is no bitterness or unhappiness in those No that are hay led by the Lord. rencor. There is no anger. No, lo que me hizo el familiar se le olvidó. That thing that my family member Voy a did to me, pagarle I al forget about familiar that. que me pagó mal con el bien que Dios me ha dado. I will pay back those that have done evil to me with El good. amor se le va a crecer en su corazón Love will increase in your heart. para aún aquellos que lo están ultrajando. Even for those that are abusing you. En el río de Dios no hay maldad In ninguna, the river of God, there is no evil. porque el Espíritu Santo es el que gobierna nuestra vida. Because Vamos the a Holy estar Spirit is the puestos de one that is pie governing our lives. Let's be on our feet. y vamos a orar al Señor. And let's pray to the Lord. Denle un aplauso a Cristo. A Él sea la gloria. Todo sea para el Señor. Padre Santo, Padre bueno, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Gracias, Señor, porque estamos en tu río, Señor. Thank you, Lord, because we're in your river. Ayúdanos a estar en el